El Holocausto podría haberse evitado. Así os lo digo y os voy a explicar ahora las razones por las cuales se podría haber evitado. Bien, Jan Karski, a quien probablemente no conozcáis y nunca hayáis oído hablar de él. Jan Karski fue un diplomático polaco que se infiltró en el gueto de Varsovia allá por el año 1942 y también en el campo de exterminio de Belzec, en Polonia, al sur de Varsovia. Advirtió a los británicos y a los estadounidenses del crimen que se estaba cometiendo en Polonia, justo en aquella época. Lo hizo tan pronto, como os decía, como el año 1942, antes de que empezase el Holocausto a gran escala, justo el mismo año en el que se celebró la conferencia de Wannsee. Nadie quiso creerle en aquel momento y cuando los aliados, ya años después, un par de años después, sobrevolaron los campos nazis, ya era demasiado tarde para actuar. La matanza de 6 millones de judíos se había consumado con el silencio cómplice y la inacción de los aliados occidentales. Karski nunca desfalleció en la denuncia y vivió lo suficiente como para ver cómo se hacía justicia con una incómoda causa que todos quisieran olvidar en su momento. Bien, pero vayamos al principio. En el mes de noviembre de 1939, Polonia llevaba ya pues casi 2 meses invadida. Había terminado la invasión el 17 de septiembre, pues en noviembre habían pasado ya 2 mesecitos desde que soviéticos y nazis la habían invadido. Su parte oriental estaba invadida por la Unión Soviética y la occidental por la Alemania nazi. Había sido una invasión muy rápida, una invasión de mutuo acuerdo por parte de Hitler y de Stalin. Su objetivo último era hacer desaparecer de una vez por todas a Polonia del mapa. Polonia había desaparecido a finales del siglo XVIII a raíz de las particiones de Polonia, que fueron 3, y durante el siglo XIX no existió como Estado. Reapareció después tras la Primera Guerra Mundial. Bien, los planes de Berlín consistían en ensanchar el Reich por el este y dar así a los alemanes un nuevo y muy fértil, por cierto, Lebensraum, es decir, un espacio vital, donde se asentasen los alemanes étnicos, llegados desde Alemania o desde otros puntos donde había alemanes, otros puntos de Europa. Bien, allí esos alemanes que se asentarían, campesinos esencialmente, se podrían asentar y prosperar. Los polacos, ese pueblo que había tenido que aguantar durante siglo y pico todo tipo de humillaciones, simplemente estorbaban. Los rusos, por su parte, los soviéticos, por decirlo con más propiedad, pretendían convertir la porción de Polonia que les había tocado en el reparto con los nazis en una república soviética debidamente rusificada. Los alemanes constituyeron el llamado Gobierno General, un territorio que se uniría a Alemania tan pronto como fuese limpiado de judíos y la población local eslava, es decir, propiamente los polacos, reducidos a la servidumbre. Los polacos desconocían, lógicamente porque eran secretos, los propósitos últimos de sus invasores, pero presentían que estaban asistiendo al final de Polonia como realidad histórica, humana, cultural y diríase que hasta religiosa. Pues bien, en este momento aparece un tipo llamado Jan Kozielewski exactamente, es de estos nombres polacos complicados de pronunciar. Bien, este hombre, Kozielewski, era un joven oficial de Lodz que había escapado de la matanza de Katyn, haciéndose pasar por un soldado raso. Lo que hizo Kozielewski es aprovechar un descuido de sus guardianes nazis mientras le trasladaban a un campo de prisioneros de guerra. Consiguió escaparse, en una palabra. A partir de ahí llegó hasta Varsovia y allí, lejos de confundirse entre la gente y evitar problemas mayores, se alistó al movimiento de resistencia, un ejército en la sombra que, con el apoyo de las potencias occidentales, peleaba contra los invasores en la medida de sus modestísimas posibilidades. Esa es la realidad. Bien, pues Kozielewski, adoptó el nombre de guerra de Jan Karski, que en este caso es mucho más fácil de pronunciar. Yo no sé si lo adoptó en homenaje y para echarnos una mano para decir su nombre. El hecho es que Karski es mucho más sencillo que Kozielewski. Bien, pues se quedó con el nombre de Jan Karski, con el que ya se quedaría el resto de su vida. Como era un tipo joven y además muy valiente y sabía idiomas, había estudiado la carrera diplomática antes de la guerra, le encargaron las labores de correo entre Polonia, Francia y el Reino Unido. En uno de esos viajes, cuando se encontraba atravesando Eslovaquia, lo hacía evidentemente a escondidas. No es que tomase un tren entre Alemania y Francia, que obviamente no existían. Tenía que aventurarse por aquellos campos de Dios. Pues bien, estaba atravesando Eslovaquia, fue detenido por la Gestapo y posteriormente torturado.
pero después de molerle a palos, los nazis volvieron a perderlo de vista, contra su voluntad, claro. Karski, que conocía bien el terreno y era un tipo tremendamente escurridizo, logró fugarse de nuevo y volver a Varsovia. Los líderes de la resistencia quisieron aprovechar esta especial habilidad que poseía Karski, encargándole un trabajo que podríamos calificar de casi suicida. Habría de introducirse en el gueto de Varsovia, que estaba exclusivamente limitado a la población judía de la ciudad, y luego, para rizar el rizo, ya disfrazándose de guardia, tendría que viajar hasta uno de los campos de exterminio, que estaban construyéndose en Polonia en aquel entonces a instancias del siniestro Reinhard Heydrich, que era la mano derecha de Himmler y director de la Oficina de Seguridad del Reich. Haciendo gala de una extraordinaria audacia, Karski cumplimentó ambos encargos, tanto el de visitar el gueto y entrar dentro, como el de llegar a un campo de concentración. Entró y salió clandestinamente en el gueto y se hizo luego pasar por un guardia ucraniano y visitó el campo de Belzec. Belzec fue uno de los primeros campos de exterminio que abrieron los nazis. Se encontraba a unos 150 kilómetros al sudeste de Varsovia y contaba con varias cámaras de gas, en las que el régimen nazi asesinó unas 600.000 personas, casi todos ellos judíos, provenientes del gobierno general, concretamente de Varsovia. El gobierno general era una suerte de protectorado que Hitler estableció sobre la parte de la Polonia ocupada que no se había anexionado directamente al Reich después de la invasión. Al frente del gobierno general se encontraba uno de los nazis más infames, un tipo llamado Hans Frank, que terminaría años más tarde condenado a muerte en el juicio de Nuremberg. Pero volvamos con Karski. Karski consiguió ver Belzec con sus propios ojos y regresar a Varsovia. Hecho esto, viajó hasta el Reino Unido, de nuevo, a escondidas, con documentación suficiente para que el gobierno polaco en el exilio, que estaba en Londres, y los aliados, así de manera general, conociesen de primera mano las atrocidades que los nazis estaban perpetrando en Polonia. Estaban ya en 1942 y la solución final acababa de aprobarse en la conferencia de Wannsee, cerca de Berlín. La solución final pues era el exterminio planificado y sistemático, que además lo llevaron a cabo con una precisión muy macabra. Pues bien, esto dejaba ya, de este modo y gracias al informe de Karski, de ser un secreto en Occidente, que a partir de ese momento tendría que escoger entre hacer lo posible por impedirlo o seguir el curso de la guerra tal y como estaba previsto hasta ese momento. Cuando se encontraba en Londres, Karski recibió órdenes desde Polonia para viajar a los Estados Unidos. En julio de 1943 fue recibido en persona por Franklin Delano Roosevelt. El polaco hizo una relación detallada de los crímenes que había visto con sus propios ojos en Belzec y en la propia Polonia, con intención de conmover al presidente de Estados Unidos. Pero Roosevelt no se conmovió demasiado. Llegado un punto de la narración, según contó Karski más adelante, interrumpió a su interlocutor y le preguntó por el estado del ganado caballar en la Polonia ocupada. Lo cierto es que en aquel momento una de las últimas prioridades de Estados Unidos era Polonia, invadida por Alemania, evidentemente desde el 39, pero también por la Unión Soviética, que en aquel momento, en 1943, era ya un aliado de los Estados Unidos. Por la Unión Soviética tenía además Eleanor Roosevelt, la esposa de Franklin Delano Roosevelt, tenía auténtica debilidad. Estados Unidos lo que hizo fue mirar hacia otro lado. Bastante tenían en ese momento con la guerra en el Pacífico, donde conquistar cada islote les estaba costando decenas de miles de hombres, con defender a Inglaterra y con la campaña italiana que acababan de comenzar. Estamos en 1943, ese mismo mes además, con el desembarco de 160.000 efectivos y 600 tanques en Sicilia. En resumen, que Polonia debía esperar y masticar a solas su tragedia hasta que los aliados consiguiesen vencer al Reich. Solo entonces la cuestión polaca, en algún momento al final de la guerra, volvería a estar sobre la mesa, aunque esta vez tendría que resolverse llegando a un acuerdo satisfactorio con uno de los invasores, con uno de los ocupantes, el soviético, que tampoco escatimaba crueldad en la parte del país que había ocupado en el 39. A pesar de la frialdad que mostró Roosevelt y el desinterés abierto que mostró Roosevelt por este tema, Karski, que era un tipo muy convencido de lo suyo, no se dio en absoluto por derrotado. Recorrió el país de este a oeste, contó su historia a todo el que se encontró, a periodistas, a jueces, a escritores, a directores de cine, académicos. Félix Frankfurter, por ejemplo, que era juez del Tribunal Supremo, que era hijo de judíos vieneses, que había emigrado de niño a Estados Unidos, era un hombre que, de haberse quedado en
Austria, Frankfurter habría sucumbido a la barbarie nazi, eso sin duda. Pues bien, Frankfurter le dijo que no podía creer lo que contaba, que era simplemente imposible. Como él fueron muchos, mientras las cámaras de gas y los hornos de Auschwitz y de otros campos de concentración pulverizaban literalmente a la judería europea en la primavera de 1944, Jan Karski se desgañitaba advirtiendo del crimen contra la humanidad que estaba en marcha en su tierra natal. Era este Karski una suerte de Cassandra contemporánea. Conocía el futuro, pero nada podía hacer por evitarlo. Karski, tenaz como solo puede serlo un polaco convencido de una causa sagrada, no se detuvo. Consiguió editor y escribió en perfecto inglés, ya os decía antes que hablaba idiomas y los hablaba bien, un libro al que tituló Correo de Polonia, historia de un estado secreto. El libro se transformó aquel año en un superventas en Estados Unidos y otorgó cierta fama a su autor. Para entonces, los pilotos de los vuelos aliados de reconocimiento ya habían visto desde el aire el alcance de la masacre que en tierra había anticipado Karski, solo un par de años antes. La guerra se acercaba ya a su fin y nada podía hacerse para impedir el holocausto. La profecía, esta vez sí, se había cumplido hasta extremos que ni siquiera el propio Karski, que lo había visto con sus propios ojos en Belzec, podía imaginar. Los aliados se excusaron asegurando que no había estado en su mano en momento alguno liberar los campos, y tal vez tenían razón. El imperio nazi que se derrumbó como un roble carcomido por los gusanos en mayo del 45 era algo así como una fortaleza impenetrable, solo 3 años antes, en 1942, para los que lo que no tenían coartada era para la traición que tanto Estados Unidos y especialmente el Reino Unido, que era el garante de su independencia, para la traición que estos dos habían perpetrado sin sonrojarse durante la conferencia de Potsdam. La invasión soviética del 39 fue legitimada en la mesa de los vencedores. Jan Karski no podría volver a su país a partir de ese momento ya, que había cambiado el yugo nazi por el bolchevique. Pidió entonces la nacionalidad estadounidense y se quedó como profesor de asuntos europeos en la Universidad de Georgetown, donde llegó a ser uno de sus profesores más reputados durante muchísimos años. El reconocimiento le llegó con mucho retraso, cuando ya era un venerable anciano. En los años 80, Israel le concedió la ciudadanía honoraria y el título de justo entre las naciones. En 1989 pudo ver cómo caía la odiosa dictadura comunista que los ocupantes rusos habían instaurado en su país. Fue entonces cuando empezó ya, con más de 80 años, a coleccionar honores. Las universidades europeas y norteamericanas se lo rifaban para concederle doctorados honoris causa, los periodistas le buscaban para entrevistarle, los líderes políticos le regalaban los oídos. Vamos, que todo lo que le había sido negado durante décadas lo recibió en la última década de su vida. En julio del año 2000, casi 60 años después de su reunión con Roosevelt, murió Karski. No lo hizo en Polonia, lo hizo a pesar de que ya podía volver a ella. Ya había hecho su vida completamente en Estados Unidos y murió en Washington, D.C. Desde su nacimiento en el año 1914, el mundo había ido cambiando y dando muchos bandazos de un extremo a otro. Jan Karski no. En el momento de su muerte seguía siendo el mismo que en los albores de la Guerra Mundial. Se escapó de un tren de prisioneros de guerra, como era él, y por lo demás perseveró toda su vida en la fe católica y en los mismos ideales de justicia que le llevaron a jugarse la vida en el gueto de Varsovia y en el campo de Belzec. En este punto, muchos os preguntaréis por qué, pues la pregunta que yo me hice cuando leí la historia de Karski, que os acabo de contar. ¿Por qué, a pesar de que los aliados sabían a ciencia cierta lo que estaba sucediendo en los campos polacos, no intervinieron para poner fin a la matanza? Y no hablo ya de Karski en el 42, sino posteriormente, en 1944, cuando supieron, a través de testimonios de algunos prisioneros que consiguieron escapar de Auschwitz, como Witold Pilecki, por ejemplo, que era un capitán del ejército polaco, luego unido además a una serie de fotografías de reconocimiento que tomó la aviación británica en abril del 44, bien, ¿por qué no intervinieron? Eso puso de hecho a los aliados ante la disyuntiva de intervenir directamente para detener la actividad de estos campos de exterminio. El asunto lo debatieron durante meses al más alto nivel. Pero no podía liberarse el campo desde tierra, eso parecía obvio, pero sí bombardear sus instalaciones o, por ejemplo, las vías férreas, que cada día llevaban hasta el matadero a miles de prisioneros que iban directos a la cámara de gas, o si no iban directos a la cámara de gas, iban directos a morir de agotamiento en los campos de trabajo esclavo, que en el caso de Auschwitz era bastante grande. Tras largas deliberaciones, los aliados decidieron no intervenir militarmente antes de que las tropas soviéticas, que avanzaban desde el este, liberasen los campos uno
1-1. Winston Churchill arguyó más tarde que un bombardeo al uso hubiese liquidado a los prisioneros, claro, y esa no era la idea de liberación que tenía su gobierno. La intervención quirúrgica, actuando, por ejemplo, sobre las vías férreas, se descartó de plano al ser técnicamente imposible con la tecnología de bombardeo de aquella época. El debate, no obstante, sigue abierto entre los especialistas.